Bueno, pues ¿se me oye? ¿Se oye, no? No sé si tengo que encender yo algo o se enciende arriba. Aquí hay algo encendido, ahora sí, ¿no? Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias a la organización, a Foro Burgos, por la amable invitación. Enhorabuena por esa 9ª edición y por los temas que ha seleccionado tan visionariamente, yo diría, desde que se creó en el año 2005. Y muchas gracias a todos vosotros por su asistencia y por el interés que de alguna forma están demostrando por estar al día en todo lo que tiene que ver con competitividad y con transformación y economía digital. Para mí es un placer estar hoy aquí. Por el acento, no sé si lo habéis detectado, pero soy canario, pero estoy casado con una castellano-leonesa y me siento como en casa y por lo tanto para mí de nuevo un placer también estar aquí en el día de hoy. No sé si soy yo. Yo no me estoy moviendo. Bueno, avanzamos. Yo quisiera empezar a hablar del momento tan apasionante que vivimos, y no me refiero a Cataluña, me refiero a transformación digital. Es un tema que lo está realmente cambiando todo, que cambia la forma de trabajar, los negocios, la cultura, la forma en la que abordamos la vida desde un punto de vista personal y desde un punto de vista profesional. Pero antes de arrancar me gustaría haceros dos preguntas. La primera es, ¿cuántos de los que estáis aquí pensáis que esta transformación digital es de verdad profunda, seria y lo va a cambiar todo? Levantad la mano, por favor. Estupendo. La primera parte de la presentación casi me la puedo ahorrar. Estáis todos convencidos. La segunda pregunta es, ¿cuántos pensáis que vuestras empresas van a desaparecer en los próximos 5 años o a cambiar radicalmente? Ah, menos manos. Voy a mantener la primera parte de la presentación. Esto es bastante habitual. Yo creo que vemos la transformación, hablamos de los Kodak, de los Blockbuster, de todas estas compañías que se han visto afectadas, grandes colosos, multinacionales, mucho mayores que cualquiera de los que estamos hoy aquí y que no han sabido ver las oportunidades que la transformación digital traía consigo y han cambiado. El presidente de la Fundación hacía mención anteriormente al año 2005, momento en el que se creó Foro Burgos, y yo he utilizado también dos fotografías, una de ellas del año 2005. Esta es la proclamación del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro de Roma el 19 de abril del año 2005. Y esto otro es la proclamación del Papa Francisco unos años más tarde. Entonces, podríamos haber utilizado cualquier tipo de evento y si pensáis en vuestras responsabilidades y en vuestras experiencias, si fuéramos capaces de ir atrás, y ya no digo al 2005, digo al 2006, 2007, 2008, y sacáramos una foto, como hago yo ahora, de cómo vivimos este tipo de experiencias hoy, todos nos reconocemos en esta foto. ¿Vale? Muchos de vosotros, la mayor parte de vosotros, estáis con los teléfonos móviles, estáis conectados, participando en las redes sociales, os comunicáis de una forma distinta y este es un mensaje importante. Segundo, vuestros clientes son diferentes, vuestros clientes no son los del 2005, sabéis que las expectativas de los usuarios de vuestras empresas son muy superiores y están exigiendo una experiencia mucho más digital a la hora de interactuar con vuestras compañías. No en vano os están comparando todos los días con la experiencia que tienen con Amazon, la experiencia que tienen con Google o la experiencia que tienen con cualquiera de los otros escenarios con los que conviven. En tercer lugar, nuestros empleados han cambiado y aquí voy a poner bastante foco. Los empleados de nuestras empresas no son los del año 2005, son hoy seres fundamentalmente digitales. Saben lo que significa bajarse una aplicación, interactúan de nuevo con una red de comunicaciones tipo WhatsApp, participan en las redes sociales, se forman a través de vídeos en YouTube o cualquier otra de las herramientas, ¿no? Si fuéramos capaces también de hacer un poco más de retrospectiva a cómo ha estado cambiando nuestro típico escritorio de trabajo, veríamos que lo que ha ido ocurriendo es lo que tenéis en pantalla. Yo recuerdo tener encima de mi mesa mi fax, mi diccionario, mi mapa, las tarjetas de visita, el periódico, las fotos de la familia y todo era más o menos físico. Y lo que ha ido sucediendo es que todo se ha ido digitalizando de forma progresiva y se ha ido convirtiendo en un pequeño icono, en una dirección URL, en una página web en la cual puedo tener ese tipo de experiencia. Y fijaros que en esta pantalla lo importante no es el ordenador, es el teléfono móvil que está al lado, ¿vale? Porque lo que notamos es que cada vez más la mayor parte de los procesos se van a ejecutar en la telefonía móvil y no tanto en los ordenadores. ¿Por qué sucede esta transformación digital? Hay muchos aspectos, pero la mayor parte de los consultores están de acuerdo en que lo que ha ocurrido es que hay una serie de vectores tecnológicos transformacionales que se han alineado a modo de tormenta perfecta. Cualquiera de ellos tiene capacidad de transformación, la movilidad.
Todos tenéis hoy un ordenador en vuestra mano que es más potente que los ordenadores que mandaron al hombre a la luna hace ya unos años. Tenemos la capacidad de acceder a cualquier información en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, a través de las redes de comunicación. Con la computación en la nube, cualquiera de vuestras empresas puede contar con capacidad de computación o de almacenamiento infinita en un modelo de pago por uso. Cualquiera de vosotros puede salir de aquí, ir a vuestra empresa y activar un Big Data gigante, hacer los análisis que queráis y apagarlo, y solo pagar por el consumo que de alguna forma habéis realizado. Son cosas que en el pasado no eran posibles, eran simplemente sueños, y que hoy actúan como catalizadores de una ecuación que es realmente explosiva y que de nuevo el concepto de tsunami o tormenta perfecta se utiliza con bastante frecuencia. Por si éramos pocos, en los últimos 4 años se ha producido una nueva revolución y es la inteligencia artificial. De inteligencia artificial, desde que yo estuve en la escuela y con Jorge allí en la Escuela de Telecomunicaciones, se viene hablando muchos años, 40, 50 años, pero solo en los últimos 4 o 5 años han ocurrido 3 elementos, o han convergido 3 elementos que hacen que hoy hablemos también de revolución en inteligencia artificial. Capacidad de cómputo infinita, nuevos algoritmos de programar a los ordenadores basados en redes neuronales y tercero, datos. Hablaré de ello posteriormente por la importancia que tiene para vuestras empresas. Eso está haciendo que la inteligencia artificial cada día esté demostrando que cosas que nunca pensamos que las máquinas iban a ser capaces de hacer, lo están haciendo hoy. Y efectivamente hay muchas profesiones que en un momento determinado se pueden ver parcialmente sustituidas por las capacidades aumentadas que tiene la computación apoyándose en la inteligencia artificial. Esta tormenta perfecta tiene otra característica curiosa y que la hace todavía más relevante, y es que se comporta siguiendo leyes de tipo exponencial. Después del 2 no viene el 3, después del 2 viene el 4, el 8, el 16 y el 32. Y esto no es matemática pura. Hay una serie de leyes, de las cuales algunas son tan conocidas como la ley de Moore, cumple este año 52 años. La ley de Moore vaticina de forma simplificada que prácticamente cada año tenemos el doble de capacidad de integración dentro de los chips, o traducido al castellano simple, prácticamente cada año multiplicamos por 2 la capacidad de proceso que tienen los ordenadores, los teléfonos móviles y similares. Claro, por 2, por 2, por 2, cuando tú das 30 pasos lineales, llegas de aquí al final de la sala. Cuando das 30 pasos exponenciales, 2 elevado a la 30 son 1000 millones de pasos. Y es fundamental que entendamos bien esto. Y esto sucede así en el procesamiento, pero también en otra serie de cosas. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo de real es y que todos habéis vivido, ¿vale? Esto es un disco duro de IBM, me he remontado un poco al pasado. Tenía la increíble cantidad de 5 megabytes de información, que traducido también significa que una sola foto de vuestro smartphone hubiese llenado todo el disco duro de IBM. $125.000 llenos con una foto, ¿vale? Coste del megabyte, $25.000 por megabyte. 2005, creación del Foro Burgos. La tarjeta que se compraba en ese momento para meter dentro de nuestras fotografías digitales, dentro de nuestras cámaras, es una tarjeta de 128 megas. Fijaros cómo ha evolucionado el coste del megabyte. Hablamos ahora ya de $1 por megabyte, 25.000 veces menos. Pero es que 10 años después, y luego os cuento por qué me he parado ahí, en el 2015 esa misma tarjeta no tenía 128 megas, sino que lo habitual era comprar ya 128 gigas. ¿Por qué me gusta el ejemplo? 2005-2015, 10 años, 2 elevado a la 10, 1024. Todos habéis vivido que hemos multiplicado por 1000 la capacidad de almacenamiento que hemos tenido dentro de nuestras cámaras de fotografía en este caso. Pero de nuevo, lo curioso de la naturaleza humana es que nos sorprendemos del pasado. Recordaréis conectarse a internet con un módem de 2400 bits por segundo que hacía ruidito y se apagaba el teléfono de casa y estas cosas. Recordaréis los disquetes y cómo calculas disquetes contra un pendrive. Cuando proyectamos el futuro seguimos pensando otra vez de forma lineal. Todos los gurús se equivocan prediciendo el futuro. Y tiene que ver con que seguimos pensando que sí, que hasta ahora ha habido exponencialidad, pero ya se acabó. Ahora va a volver a ser todo de tipo lineal. Yo estoy convencido de que cuando hagamos de nuevo el Foro Burgos en el año 2025, estaremos hablando de una tarjeta ya no de 128 gigas, sino de 128 terabytes, que son 1000 gigabytes cada uno de ellos, y por lo tanto eso es capacidad de almacenamiento suficiente para guardar todas las fotos de vuestra vida, si sacarais una foto cada 20 segundos, ojo, en una cosita así de chiquitita, o guardar todas las conversaciones de vuestra vida y poder hacer marcha atrás e ir a qué palabras se dijeron hace 20 años en un momento determinado. Y ojo que mi mujer, castellano-leonesa, ya tiene esa capacidad de retroceder en el tiempo y recordar perfectamente
qué dijimos en un momento determinado, ¿no? Sin bromas, pensemos de forma exponencial. Todos en vuestras empresas hacéis planes de negocio a 3 años y a 5 años. 2 elevado a la 3 son 8, 2 elevado a la 5 son 32. Tenéis que tener presente dentro de esos planes de negocio que algunos elementos, fundamentalmente los que tengan que ver con tecnologías de la información, van a ser 8 veces más baratos, 8 veces más rápidos, 8 veces más sencillos. Y es importante que lo tengáis presente porque cosas que hoy a lo mejor no veis posibles, en cuestión de 3 años lo son, simplemente por esta exponencialidad que va a seguir ofreciendo las tecnologías. Más elementos curiosos que también hacen este momento especial. Muchas veces tenemos mejor tecnología en casa que en las empresas. Tienes la sensación de que estás en casa sentado en el sofá con una tableta, viendo un vídeo, cooperando en tiempo real y haciendo videoconferencia con unos amigos o similares. Pensar en vuestros hijos adolescentes y en el tipo de tecnología y posibilidades que son capaces de hacer. Y sin embargo, da la sensación de que en las empresas todo va un poco más lento. No nos lo podemos permitir. Necesitamos incorporar competitividad dentro de las empresas. Necesitamos apalancarnos al máximo en toda esa inversión, en todo ese I+D que se está produciendo fundamentalmente en el entorno de consumo, porque los volúmenes son mayores, y traerlo cuanto antes a la empresa. Si no lo tenemos antes es simplemente por la rigidez que nuestras estructuras empresariales muchas veces tienen, y tenemos que acabar con ello. Me voy a permitir haceros una recomendación de un artículo muy pequeñito, algo viejo, pero que me parece que sigue teniendo todo el valor del mundo. Es un artículo en el Wall Street Journal de uno de los fundadores de Internet, fue uno de los fundadores de Netscape, de uno de los primeros navegadores. Mark Anderson, él habla en un libro de algo que ya se ha hecho muy popular en la industria, que es el Software is eating the world. El software se está comiendo el mundo. Y básicamente la reflexión que nos hace Mark es: la mayor compañía de retail, de comercio minorista del mundo, es una compañía de software. Un Alibaba o un Amazon. La mayor compañía cazatalentos del mundo es una compañía de software, LinkedIn. Una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo y nunca ha desplegado una antena y nunca ha desplegado un cable o una fibra es una compañía de software, WhatsApp. Y así sucesivamente con distintos tipos de experiencias, ¿no? Entonces, el mensaje no es cerrar vuestras industrias y pasaros a la industria del software, ni mucho menos. El mensaje es: hay que entender esa tormenta perfecta de antes, hay que entender el impacto que tiene, hay que entender hacia dónde evoluciona y ver si eso hace posible nuevos modelos de negocios y que se produzca una forma distinta de afrontar un determinado tipo de problema. Es esto lo que hace Airbnb, es esto lo que hace Uber, es esto lo que hacen todas estas compañías que están de alguna forma generando disrupción en los distintos entornos, ¿no? Y esta es la palabra, disrupción. Suena fuerte en castellano, pero yo creo que hay que verla con optimismo. Yo personalmente lo soy. Yo creo que son momentos para vivir con cierta inquietud, no para estar relajados en nuestro sofá, pero llenos de posibilidades. Nunca ha habido tantas oportunidades para las compañías que estáis hoy aquí representadas como las que la tormenta perfecta de tecnologías posibilita. Todo está a vuestra disposición, toda la información está, y si tenemos los elementos adecuados, y yo creo que los tenemos y somos capaces de gestionarlos, podemos crecer competitivamente tanto como queramos en el entorno de economía digital. No penséis que esta transformación digital afecta solo a determinado tipo de industrias. Es verdad que hay industrias a las que ha afectado primero, en aquellas en que el producto o servicio se ha podido digitalizar de forma más sencilla. Hablemos, por ejemplo, del sector medios. Nosotros pensamos que la transformación afecta a todas y cada una de las industrias, por muy física que pueda parecer vuestra industria en un momento determinado. Eso es importante. Y de hecho, si miráis, este es el año 55, el Fortune 500, de las 500 empresas que formaban parte del Fortune en el año 55, solo quedan 61. Las demás han desaparecido y todas eran más grandes que cualquiera de las que estáis hoy aquí presentes, ¿vale? Y todas pensaban que tenían barreras de entrada muy fuertes y todos sabían hacer las cosas muy bien, ¿no? Y han desaparecido. Por primera vez en la historia, las 5 compañías por capitalización bursátil más grandes del mundo son tecnológicas. Ya no hay bancos, ya no hay compañías de petróleo. Lo que hay es tecnología, tecnología, tecnología. Apple, Google, Facebook, Amazon. Estos son el tipo de compañías que están encima de la mesa. Y de nuevo, lo importante no es que sean tecnológicas, lo importante es que entienden la tecnología y están apalancándose en la tecnología para hacer posibles sus planes. Paso a la segunda parte de mi presentación, que pretendo que sea mucho más práctica y que os pueda llevar algún mensaje para cada una de vuestras empresas. Google, la semana pasada cumplimos 19 años. Yo estoy seguro que la mayor parte de vuestras empresas tienen bastante más experiencia que Google. Nosotros somos hoy ya una compañía de 75.000 empleados.
y ciertamente una compañía de éxito. Pero nosotros estamos convencidos de que si no invertimos y afrontamos con éxito la transformación digital, seremos desplazados. Hoy, a lo mejor en una universidad de Burgos, hay algún tipo de estudiante, alguna persona que está pensando cómo reinventar determinado tipo de protocolo o cómo hacer que un proceso que hace Google se haga de una forma mucho más inteligente. Esa es la actitud con la que nos enfrentamos a la transformación digital, de tener que reinventarnos de forma continua. Y la herramienta con la que Google se enfrenta a esta transformación digital es la innovación. Esa es la clave. Necesitamos compañías que respiren innovación por todos sus poros, donde se genere una cultura de innovación continua. La innovación puede ser dramática o puede ser pequeña, de mejora de procesos pequeñitos, debe ser una innovación de forma continua. Entonces, os voy a contar y os voy a compartir en qué consiste la fórmula de la innovación dentro de Google. Y no para presumir, ni mucho menos, sino porque estoy convencido de que algunas de las cosas que nosotros hacemos os pueden inspirar a la hora de conseguir mayor competitividad dentro de vuestras empresas a través de la innovación. No sé si habéis visto la película esta, Los Becarios. Es una comedia en la que dos personas se incorporan a Google y con un tono de humor bastante marcado, pues experimentan determinado tipo de cosas dentro de la organización. Las fotos son reales, son nuestras oficinas en Mountain View, en California, y son oficinas francamente brillantes, ¿no? Y te puedes desplazar con bicicleta y tienes pues futbolines y juegos y momentos para tú esparcirte y para descansar, y la verdad que se viene a gusto a la oficina. Y en Google se da comida gratis y de buena calidad a todos y cada uno de los empleados. Entonces, algunos de los de la sala podéis pensar, ya está, la innovación es poner un montón de futbolines, un montón de máquinas de juego y regalar comida a vuestros empleados, ¿no? Lamentablemente no es tan fácil, porque si fuera así sería cuestión de dinero, sería cuestión de escribir el cheque, invertir un poquitito y ya tendríamos innovación. ¿Esto es importante? Sí, pero es ni mucho menos lo más importante. La fórmula de la innovación, los dos elementos fundamentales en los que Google se apoya para conseguir innovación son estos dos que tenéis en pantalla: personas y tecnología. Y puede parecer una cosa como muy obvia, pero pensamos y estamos convencidos, y yo personalmente lo estoy, de que aplica exactamente igual a cualquiera de vuestras organizaciones. Y si me tengo que quedar con uno, me quedo con personas, no con tecnología, porque en el fondo la tecnología no es sino el resultado de tener a las personas adecuadas, bien sea para fabricarla o bien sea para integrarla dentro de vuestros propios procesos. En la parte de tecnología de Google, solo un mensaje. Este buscador yo creo que lo habréis utilizado alguna vez, esa aparente sencillez, en realidad lo que esconde es esto otro. Lo que hay es una serie de data centers realmente descomunales, millones y millones de ordenadores que con hardware propio, software propio, muchísima seguridad, producen la magia de que cuando tú estás buscando algo lo escribas en esa cajita y en cuestión de milisegundos obtengas los resultados de lo que estés buscando, ¿no? Entonces parece obvio que en nuestro caso nos estamos apoyando mucho en la parte de tecnología. Os voy a dar 3 consejos en la parte de tecnología para cada una de vuestras empresas, independientemente del tamaño que tengáis. En un entorno tan cambiante y en el que la tecnología cambia tanto, necesitáis desarrollar talento tecnológico en vuestras empresas. Talento tecnológico en todos los niveles, empezando por vosotros mismos, empezando por los dueños, por los empresarios, por los comités de dirección. Eso no significa que tengáis que aprender a programar, ni mucho menos, significa tener la curiosidad y la inquietud de entender lo que la tecnología hoy es capaz de hacer. Y a base de curiosear, de nuevo, tener los ojos muy abiertos alrededor de si esto se está haciendo en determinado tipo de aplicaciones, en mi empresa seguro que también lo puedo aplicar, seguro que puedo repensar un proceso, seguro que puedo hacer alguna cosa. 3 cosas concretas. Lo primero, obsesionaros con los móviles. Vuestras experiencias, cuando queréis ser digitales hacia vuestros clientes, olvidaros de la experiencia ordenador, pensar sobre todo en la experiencia móvil. La mayor parte de las interacciones con vuestras empresas van a ser a través de esa pantalla de tan solo 4 pulgadas o 5 pulgadas. Esa es la pantalla rey, esa es la pantalla que nos acompaña todos los días y esa es la pantalla en la que tenéis que obsesionaros cada vez que fabriquéis algún tipo de producto o servicio hacia afuera de vuestra empresa o para vuestros propios empleados, ¿no? Lo segundo, explotar la nube. ¿Qué significa explotar la nube? Pasar a modelos de pago por uso en los cuales podéis ganar muchísima flexibilidad, muchísima agilidad. Es un modelo perfecto en el cual tú puedes contratar la informática que necesites en un momento determinado y apagarla en el momento que lo necesites. Esto es lo que hace un par de compañeros que en la universidad deciden fabricar un juego, lo suben a la nube y si el juego tiene mucho éxito pueden llegar a cientos de millones de usuarios, como es el caso de Angry Birds, y si el juego no tiene mucho éxito, que también ocurre,
simplemente apagan los servidores y han pagado a lo mejor por 2 meses de servidores. Ese modelo de pago por uso para los empresarios tiene un montón de connotaciones, pero sobre todo pensar en con esto gano agilidad en los sistemas de información de mi empresa. Y esto es fundamental. Es una de las tecnologías clave para ganar agilidad y velocidad. Yo recordaba a alguien que en una de mis anteriores empresas decía, esta empresa será lo que sus sistemas le permitan ser. Y todos lo sabéis, que en muchas ocasiones tenemos buenas ideas, pero los sistemas no son lo suficientemente flexibles como para desarrollar las ideas a toda velocidad. Y lo tercero tiene que ver con datos. Tenéis que obsesionaros con almacenar toda la información que tengáis. ¿Por qué? Por lo que os decía anteriormente de la inteligencia artificial. Las posibilidades de automatización y de generación de inteligencia dentro de vuestras organizaciones van a contar ya con la computación que en un momento determinado necesitéis, se van a basar en redes neuronales, pero no sirven de nada si no tenéis información propia vuestra. Esos datos, esa información son la que permite entrenar los modelos y generar inteligencia dentro de vuestras propias organizaciones. Y información hay para aburrir, ¿vale? Aquí tenéis una estimación. El número ya da cierto vértigo, porque zettabytes son ya muchísimos, fijaros la cantidad de gigabytes que tienen por delante, ¿no? El volumen de información que se genera ya o que se va a generar en el 2025. En los últimos 2 años se ha generado tanta información como en los anteriores 5.000. Y esto no va a dejar sino de acelerarse. Pero muchas veces esa información la tiramos a la basura dentro de vuestras empresas. Entonces, aseguraros de que esas transacciones, esas fotos, esos vídeos, cualquier cosa, la monitorización que hagáis en vuestras industrias y similares, almacenarla en un momento determinado va a ser muy valioso para vuestras organizaciones, por lo que decía de generar inteligencia. Pero mi charla, dije, la iba a centrar más alrededor de personas, ¿vale? Porque las personas es todavía más importante que la tecnología. ¿Quién comparte esta frase? ¿Quién piensa que las personas son lo más importante en sus organizaciones? Estupendo. Nosotros también lo pensamos. Lo que yo como empleado de Google me he visto y me ha sorprendido es que en Google no solo lo decimos, sino que lo ejecutamos hasta el máximo nivel. Es un principio y es una guía, una máxima que guía todas y cada una de las decisiones que se toman dentro de la organización. Y esto es fácil de decir, y yo lo que quiero hacer es poneros ejemplos muy prácticos y muy concretos para que entendáis de qué estoy hablando, con el ánimo de que alguno de ellos os pueda inspirar y os pueda servir dentro de vuestras propias organizaciones. Os cuento, personas, decimos lo más importante. Si las personas son lo más importante, el proceso de reclutamiento de personas es un proceso crítico de negocio. Crítico, probablemente el más crítico que tenéis dentro de vuestras organizaciones. Os cuento cómo lo hace Google. Ninguna persona, ni el presidente, ni los directores generales, tiene capacidad de contratación de forma unilateral. Nadie. El 100% de las contrataciones que nosotros realizamos, las realizamos de forma abierta, se publican y preparamos un comité de contratación ad hoc para esa posición. Participan 4 personas. Una es el jefe de la persona que estoy contratando, y esto es bastante obvio. La segunda persona puede ser un compañero de la persona que estoy contratando o un empleado del futuro de la persona que estoy contratando. Es decir, se da la vuelta a la tortilla. Para contratar a mi colega en Italia, un futuro empleado suyo formaba parte del comité de contratación y estaba dando opinión sobre si esta persona que se iba a incorporar podía ser un buen jefe para él, sí o no. Y tenía capacidad de veto. La tercera persona no es de España. Y lo que estoy buscando aquí, o lo que está buscando la organización, es asegurarnos de que tenemos objetividad a la hora de contratar, ¿vale? Es alguien que no tiene ningún tipo de conexión, digamos, de tipo emocional o personal con la persona. Y la cuarta es también un perfil bastante curioso. La cuarta no sabe nada de la posición. Imaginaros que estáis contratando a un ingeniero y le va a entrevistar un abogado. O estáis contratando a un comercial y le va a entrevistar un ingeniero, ¿vale? Y os contaré para qué sirve esta cuarta persona. Se generan al menos 4 entrevistas. En las 4 entrevistas se chequean 4 atributos. Esto está bastante consolidado. Por cierto, no sé si os disteis cuenta, ninguna de las personas que entrevistas es de recursos humanos. ¿Eh? Si las personas son lo más importante, el negocio es el que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Recursos humanos es fundamental porque ha generado el proceso y tiene la metodología y lo mejora día a día y tiene toda la analítica de cómo funciona el proceso. Pero somos todos y cada uno de los empleados los que somos responsables de contratar el mejor talento posible para nuestra organización. Se chequean estos 4 atributos que os decía anteriormente. Uno es cómo piensa, cómo es estructurada esta persona, el General Cognitive Ability, cómo se estructura ante determinado tipo de problemas, cómo se arropa de información, cómo ha respondido en el pasado ante determinado tipo de circunstancias. Lo segundo es cuánto sabe de la posición, es obvio. Si estoy contratando a un ingeniero, si estoy contratando a un financiero, necesito que sepa de ingeniería o de finanzas.
pero no es el atributo más importante. No es el atributo más importante. ¿Por qué lo digo? Porque si nos creemos lo de la transformación, necesitamos organizaciones que fluyan y por lo tanto no me sirve de nada contratar un experto en hacer A si pasado mañana le voy a pedir que haga A' o B o C. Necesitáis incorporar personas dentro de vuestras organizaciones que sean capaces de reaprender y de reinventarse de forma continua para que vayan con vuestra organización de forma paralela. Tercero, liderazgo. Por liderazgo se entiende la capacidad de gestionar equipos, por supuesto, pero también la capacidad de cooperar. Tú puedes ser el mayor experto de inteligencia artificial del mundo, que si eres una persona que no sabe cooperar o colaborar, a Google no le interesa. Nosotros creemos en el talento colectivo, no en el talento individual. Y volveré sobre este punto posteriormente. Y el cuarto se le encaja un poquito en la cultura de Google y no lo voy a desarrollar más. Se hacen las entrevistas, se escriben las preguntas, se escriben las respuestas, se puntúa, se elige cuál es la persona que más nos gusta, se prepara un informe, se envía a California, se revisa que el comité cumplía con todas las guidelines, se ve que el comité es diverso, que hay hombres, que hay mujeres, que hay personas junior, que hay personas senior, y después de todo ese proceso se aprueba la posición. ¿Sabéis cuánto tiempo podemos tardar en contratar? Entre 3 y 4 meses. ¿Vale la pena esa inversión? Sin duda, sin duda. El coste de oportunidad es mucho mayor cuando no te das la oportunidad de asegurarte de que estás contratando a las personas adecuadas, por mucha presión que tengas de negocio, con indicadores de negocio que te gustaría tener a la persona ya en la oficina porque tienes presión o bien en la fábrica o bien en las ventas o en cualquier otro tipo de área, ¿no? Esa es la forma en la que de alguna forma contratamos. Y tratamos de contratar gente potente, y cuando la contratamos, no la contratamos para que Google le diga lo que tienen que hacer, sino que tenemos que crear una cultura en la que permitamos que sea esa persona la que diga a Google qué es lo que hay que cambiar. Y el otro día me decían una frase que me gustó mucho, que es que muchas veces contratamos jugadores de ajedrez, pero luego los tratamos como fichas dentro del tablero. Y eso es un enorme error. No podemos hacer micromanagement sobre una persona que vuela y que tiene ganas de contribuir y que tiene ganas de cuestionarlo todo. Entonces necesitamos generar un entorno de seguridad psicológica para que las personas puedan aportar, cuestionar y preguntar lo que quieran y aportar todo lo que están de alguna forma aportando. Una de las herramientas con las que Google hace eso es esta fórmula que tenéis en pantalla, la fórmula del 80-20, y es una fórmula por la cual todos los empleados de Google tenemos un 20% del tiempo para trabajar en lo que queramos. Claro, 20% del tiempo todo el mundo se escandaliza enseguida, pues eso es un día a la semana, eso es una pasada. Olvidaros del 80-20, en concreto del peso, porque muchas veces, y os soy franco, la fórmula acaba siendo 100-120 y no 80-20, ¿no? Porque no tenemos tiempo para hacer todo lo que nos gustaría. Pero sí tenemos este concepto de mi proyecto 20%, ¿vale? Y todos y cada uno de los empleados lo tienen. Y mi proyecto 20% puede ser trabajar para una ONG y contribuir con una ONG con la que me siento a gusto y que para mí es importante porque desde un punto de vista emocional me permite realizarme. Puede ser rotar temporalmente o explorar un determinado proyecto en el departamento de al lado, y esto ayuda potentosamente a romper silos, es decir, estoy en finanzas y quiero entender cómo se funciona en el departamento de marketing, puedo coger un proyecto concreto, trabajar allí y hacer mi contribución y me sirva a mí y le sirve al propio departamento para enriquecerse. O puede ser fabricar un producto, o pilotar, o hacer un piloto sobre cualquier cosa, ¿no? Y por ejemplo, Gmail nació del 20% de un ingeniero, que en su momento estaba frustrado con los sistemas de correo electrónicos tradicionales y se puso a programar y escribió lo que hoy es un producto que utilizan más de 1.000 millones de personas, ¿no? Y os voy a poner otro ejemplo más cercano. Este coche también lo conocéis, es el coche que va sacando las fotos por las calles y que luego tenéis dentro de Street View. Bueno, pues hace unos años uno de los ingenieros de California venía a Barcelona y quiso ver cómo era el hotel y cómo era la calle por la cual él se iba a alojar allí y se dio cuenta de que Google no tenía fotos de ese sitio. Y no las tenía porque la calle era estrecha, y eso nos pasa también aquí en Burgos. Hay muchas calles por las que no pasa el querido coche de Google, ¿no? Bueno, pues esta persona, con su 20% del tiempo, cuando se fue a California, lo que cogió es, se fue al garaje, cogió un triciclo, cogió los escáneres y los sensores, los montó encima del triciclo y fabricó hoy un dispositivo que está permitiendo que cientos de millones de personas vean sitios que de otra forma no hubiésemos sido capaces de ver. Y de hecho ese es el origen de la versión en mochila, o de la versión en camello, o de la versión en escafandra, en la cual nos permite ofreceros determinado tipo de experiencias que de otra forma hubiese sido absolutamente impensable. Una sola persona, una sola idea, la capacidad de hacer realidad su sueño o de canalizar su pasión en un momento determinado, hoy está mejorando la calidad o los productos y servicios de muchas personas en el mundo, ¿no?
Os lo decía anteriormente, ¿el talento individual es importante? Sin duda, pero el que es de verdad imprescindible es el talento colectivo, es la inteligencia. El mundo se ha hecho complejo, sabéis que todos nos referimos al entorno como VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es así como es el mundo hoy, es complejo, es difícil adivinar cuáles van a ser los pasos, quién va a ser nuestro competidor, quién van a ser nuestras oportunidades, qué alianzas tenemos que desarrollar. Y ante tanta complejidad tengo malas noticias, y es que ninguno de los que estamos aquí tenemos la solución a cuáles son las oportunidades que nuestra empresa debe abordar, simplemente por la complejidad que tiene. La solución tiene que venir de esa inteligencia colectiva, de sumar distintos puntos de vista a distintos niveles dentro de la organización, y ahí es probablemente donde radica la posibilidad de abordar o nuevos modelos de negocio o nuevas formas de generar riqueza y valor en nuestros productos y en servicios, ¿no? Nosotros creemos además en que la innovación se produce siempre en el seno de un equipo pequeño, ¿vale? No sirve como excusa decir yo no puedo hacerlo porque no soy muy grande, porque no soy Google, porque no tengo 75.000 empleados. La regla que aplicamos es una regla del presidente de Amazon que se llama la regla de las 2 pizzas, por la cual la innovación suele surgir en el seno de un equipo que eres capaz de alimentar con 2 pizzas. 4, 6, 8 personas. Ese es el tipo de equipo que acaba generando innovaciones de verdad disruptivas y muy interesantes. Entonces, no es el talento individual, pero tampoco son los equipos excesivamente grandes, ¿no? Está a la disposición de cualquiera de los que estáis aquí. Tenemos que dar entrada dentro de nuestros modelos organizativos a nuevos valores un poco más digitales. La jerarquía ha quedado un poco obsoleta. Es necesaria, sin duda. Todas las organizaciones necesitan cierta jerarquía, pero no es suficiente. En un entorno muy jerarquizado, donde hay miedo, donde no hay confianza, es difícil que se produzca innovación. Si tú tienes y cometes un error y lo que ocurre es que se te castiga o se te echa y demás, pues simplemente el mensaje que estarás transmitiendo a tu organización es que aquí no se permite el fallo y por lo tanto no se producirá innovación. Y este es un medidor muy interesante y muy fácil de aplicar. Haceros la pregunta, ¿cuántas veces os equivocáis? Y si no os equivocáis nunca, quiere decir que no estáis innovando lo suficiente. No existe esa compañía que sea suficientemente innovadora y que nunca se equivoque, ¿vale? Nosotros nos equivocamos mucho, ¿vale? Entonces, por supuesto, tienes que equivocarte, como se dice, rápido, y tienes que equivocarte barato, y tienes que equivocarte sin poner todos tus huevos en la misma cesta. Pero tenéis que permitir ese tipo de fracaso, ¿vale? Un fracaso controlado y sobre todo donde tratéis de aprender de ese fracaso, cuál es la lección que de alguna forma queréis generar, ¿no? ¿Cómo desarrollamos una cultura de cooperación, de colaboración, de transparencia dentro de Google? Pues os cuento también unos cuantos ejemplos, espero que suficientemente prácticos y sencillos de entender. En Google por defecto lo compartimos todo. Entonces, un ejemplo, compartimos el calendario. Yo puedo ver electrónicamente el calendario de cualquiera de mis otros compañeros. Cualquiera de mis compañeros puede ver que yo estoy ahora dando esta charla aquí en Burgos. Puedes poner una reunión en privado, por supuesto, puedes poner todo el calendario en privado, por supuesto, pero por defecto trabajamos en abierto, ¿vale? Y esto ayuda a que la organización se oxigene mucho más. Trabajamos con toda la información en la nube, y de nuevo, lo de la información en la nube no es un tema tecnológico. Cuando yo tengo la información en la nube, quiere decir que en mi ordenador no tengo nada, y que por lo tanto puedo acceder a mi información desde el ordenador del trabajo, desde el del ordenador de casa, desde mi teléfono móvil, desde un cibercafé o desde un ordenador que esté en un momento determinado aquí. Pero más importante que eso es, al estar en la nube, con un solo botón lo comparto con cualquier compañero. Y podemos empezar a cooperar y colaborar en tiempo real. Y de hecho utilizamos tecnologías de tipo colaborativo. Me ha encantado cuando el presidente se refería a cómo con un proceso colaborativo había conseguido información de todos y cada uno de vosotros de cara a decidir cuáles deberían de ser los temas. Nosotros lo hacemos de forma continua. Toda la información se genera de forma colaborativa. Personas distintas en distintos países podemos contribuir en tiempo real en un único documento. Imaginaros un tratamiento de texto, que es lo que tenéis en pantalla, y 7 personas distintas escribiendo, algunos de ellos desde su teléfono móvil, y todos pudiendo contribuir y enriqueciéndose en tiempo real, ¿vale? Este tipo de procesos son fundamentales porque la siguiente oleada desde un punto de vista de productividad va a venir de romper silos dentro de la organización y de favorecer y de automatizar mucho más los procesos de tipo cooperativo. No va a ser un aumento de productividad individual. Yo creo que en ese sentido ya hemos avanzado lo suficiente. Ahora tiene que ser más de tipo colectivo, ¿no? Utilizamos intensivamente el vídeo. Todas las salas de reuniones de Google tienen videoconferencia, todas. Todos los teléfonos son videoconferencia, todos los ordenadores son videoconferencia, pero todas las salas tienen videoconferencia.
Entonces, para nosotros, cuando montamos una reunión, siempre viene asociada una videoconferencia. Entonces, me da igual si mi compañero está en Dublín, en París, en Italia, en Francia o donde fuera. Y de hecho, muchas veces tenemos personas que consideramos amigos y que no hemos visto físicamente nunca. Las reuniones en vídeo, cuando nos vemos las caras y cuando podemos sentir el lenguaje corporal de las personas, hace que sean entre un 20 y un 25% mucho más productivas que simplemente la típica llamada de telefónica en la que varias personas se conectan a través de los puntitos y demás, y ahí no se sabe bien qué es lo que estás haciendo. Y segundo, ayudan de nuevo a que la organización esté mucho más conectada. Esto no era posible hace unos años, porque a todos hubiese gustado contar con este tipo de tecnologías, pero era caro. Ya no es. Hoy podemos poner videoconferencia en cualquier sala de reuniones por 500 euros. Con un par de viajes que os ahorréis o con un poco de productividad de la que os comentaba anteriormente, conseguiréis que vuestras organizaciones estén mucho más conectadas, ¿no? Otra cosa importante en la organización, hablamos de cooperación y de colaboración, hay que reconocerlo y hay que recompensarlo. Ese tipo de valores, ese tipo de actitudes, tenéis que recompensarlas si queréis que se generen dentro de la organización. Y os cuento una fórmula muy bonita de hacerlo en Google. En Google cualquier empleado puede dar gracias a cualquier otro empleado. Y vosotros diréis que eso también lo puede hacer cualquier empresa de Burgos, ¿no? Y es así. Nosotros lo hacemos electrónicamente, ¿vale? Además de darle un abrazo en un café o lo que sea, lo que hacemos es entramos en una aplicación que se llama G-Thanks, es una página muy tonta, entras y dices quiero dar las gracias a José Carmona porque ha hecho una presentación excelente, me ha echado la mano con un proyecto concreto o cualquier cosa por la que yo quiera agradecerlo. Eso queda registrado electrónicamente, ¿vale? Y eso es espontáneo, aquí no ha habido recursos humanos por medio, es un compañero que quiere agradecer a otro compañero. Lo comunicamos, lo compartimos en el resto y se celebra el hecho de que alguien haya contribuido, más allá de lo que era su propia función, a que algo se haga bien en un momento determinado. El otro día venía alguien aplicando a una posición que yo tenía abierta en mi equipo y venía con su currículum y con 52 G-Thanks de los últimos 4 años. En 52 ocasiones, compañeros de trabajo habían reconocido de forma espontánea que esta persona había cooperado, colaborado, ayudado. A mí me dice mucho más eso que no su currículum, en cuanto al menos a lo que se refiere a su capacidad de cooperación y de colaboración. Pero voy a ir más allá. Si en vez de pulsar en el botón de G-Thanks, pulso en el botón de al lado, fijaros hasta dónde lo llevamos, cualquier empleado de Google puede dar 100 euros a cualquier otro empleado de Google y no existen límites. No hay un límite para el presupuesto donante, no hay un límite para el presupuesto que recibe, ¿vale? Y aquí todos pensaréis eso en España no hubiese funcionado porque yo te lo doy a ti, tú me lo das a mí, yo lo doy. No es verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente registrar la información. No puedes coger y penalizar a la organización porque en un momento determinado una persona quiere abusar, porque incluso en estos casos los abusos se detectan fáciles. Pero es importante que lleguéis a tener las posibilidades, las herramientas para celebrarlo. Yo personalmente me gusta más el G-Thanks que lo de los 100 euros, ¿vale? Porque creo que no hay que llegar a eso. No sabéis cómo un compañero agradece que alguien en un momento determinado reconozca que efectivamente ha hecho algo bonito e interesante dentro de la organización, ¿no? Las ideas. Nosotros estamos convencidos de que no necesitáis muchos consultores. Por supuesto, en un momento determinado hay que conseguir perspectiva y consultores, pero tenéis un potencial interno dentro de vuestras propias empresas que muchas veces no se está explotando. Y os voy a contar una anécdota que me contaron sobre una compañía que quería ser más innovadora y contrató a una empresa que les estuvo asesorando y la empresa preguntó al comité de dirección y de forma simplificada preguntó ¿por qué no se innova más? Y la respuesta, de nuevo simplificada, fue no innovamos más porque nos faltan ideas. Si tuviera más ideas, innovaría más. Preguntaron eso mismo al resto de la organización, a los empleados que están a pie de calle, a pie de cliente o a pie de fábrica. Y la respuesta fue de otro tipo. La respuesta, de forma simplificada, fue no innovamos más porque nadie nos escucha. Tenemos ideas. Y yo creo que todos habremos vivido esta experiencia en algún momento determinado. Tenemos ideas, sabemos que hay formas distintas de hacer las cosas que pueden mejorar, pero no tenemos la capacidad de decisión conectada con las ideas. Entonces necesitamos herramientas que en un momento determinado hagan que esas ideas fluyan hacia arriba y se permita conectar la idea con lo que significa la capacidad de decisión. Y os cuento un ejemplo también bonito. Esta es una foto de nuestros fundadores en un evento que se celebra todos los jueves del año y se llama TGIF, Thanks God It's Friday. Se celebra los jueves porque si no, nuestros compañeros asiáticos no podrían participar. Y es un evento que se celebra en una cafetería de California en la que hay 200 personas físicamente, más o menos como ahora, y en un momento determinado pues, esto se retransmite por videoconferencia y podemos participar y participamos cada semana
4, 5.000, 6.000 empleados en un momento determinado. Primer mensaje, todos y cada uno de los jueves del año. ¿Podéis imaginar la agenda de estos señores? Tan complicada como la de cualquiera de vosotros, al menos tan complicada. Y deciden dedicar 1 hora y media del tiempo para contar y dedicar a sus empleados alrededor de cuál es el lanzamiento último que hemos hecho, qué nos parecen las políticas de inmigración de Donald Trump, en qué consiste este tipo de producto que estamos trabajando, por qué pensamos que estas innovaciones son irrelevantes. Cada semana hay un tema, ¿vale? ¿Vale la pena esa inversión de tiempo? Si nos creemos que las personas son lo más importante, sí. Si las personas son lo más importante, tiene sentido que dediquemos este tipo de tiempo al resto de la organización. Pero la presentación esta tiene otro elemento muy bonito, y es que hay siempre un turno de preguntas y respuestas asociado. Entonces se habla durante 45 minutos y hay otros al menos 30 minutos de preguntas y respuestas. Nosotros permitimos que cualquiera haga una pregunta, las 200 personas físicas y todos los que estamos en remoto. ¿Cómo se hace eso? 5.000 personas en cualquier parte del mundo haciendo preguntas y respuestas. Muy sencillo, una página web, entras y escribes tu pregunta. Pero tiene mucho valor el hecho de que no solo escribas tu pregunta, sino que puedes votar sobre las preguntas de tus compañeros. Entonces tú puedes votar en positivo o en negativo sobre preguntas que otros hayan escrito. ¿Qué ocurre cuando acaba la presentación? Se ordenan todas las preguntas de mayor a menor por número de votaciones y se empiezan a contestar desde la primera hasta la última, el tiempo que dé, ¿vale? Pero es la audiencia, en este caso seríais vosotros mismos los que decidís qué preguntas son interesantes de contestar y qué preguntas no son relevantes. Tiene muchísimo valor para la compañía. Primero, a la dirección le está permitiendo todas y cada una de las semanas tomarle el pulso a la organización y ver qué preocupa, qué ideas hay dentro de la organización, qué cosas se pueden hacer de forma distinta. Pero en segundo lugar, para todos los que estamos oyendo el turno de preguntas y respuestas, evitamos tener que aguantar una pregunta de alguien que para él será muy importante, pero que solo le interesa a él, y cuando todos los demás nos aburrimos, ¿no? Y esto que hacemos en este evento lo hacemos en prácticamente cualquiera de las reuniones grandes que tenemos. Siempre damos la oportunidad de que ofrecer, digamos, el micrófono a cualquiera de los empleados para que pregunte, cuestione o aporte su idea en un momento determinado. Si esto lo somos capaces de hacerlo distribuidos internacionalmente, una compañía de 75.000, vosotros, cualquiera de vuestras empresas, debería ser capaz de hacerlo. No sé si todos los jueves, pero al menos una vez al mes, al menos una vez al trimestre, con mucha transparencia, acercaros a la organización, apoyándoos en las nuevas posibilidades tecnológicas y permitiendo esta comunicación fluida en un lado y en el otro. Bueno, de la innovación no voy a hablar mucho más, lo comentaba anteriormente. Nosotros no creemos en una innovación de esta de la que te vas, te pones a pensar y después de 18 meses pensando y fabricando vuelves y ya tienes la innovación hecha, ¿no? Cuidado con ese tipo de proyectos, cuidado con proyectos que duren más de 12, 18 meses, porque existe una probabilidad alta de que el equipo se ponga a trabajar y acabe generando una solución para un problema que ya no existe o que ha cambiado, porque en 12 y 18 meses pasan muchas cosas. Nosotros creemos más en un modelo de tipo iterativo, en un modelo en el que fabrico un determinado tipo de producto o servicio, rápidamente lo expongo y empiezo a mejorarlo desde minuto 1, incluso cuando todavía no es un producto, como es el caso de las gafas de Google, que acabaron siendo un producto de este estilo, ¿no? Apoyándote un poquitito en la exponencialidad que os comentaba anteriormente. Y por último, innovación. Innovación en Google se hace en todos los sitios. Y como también creo que se hace en cualquiera de vuestras empresas. Se innova en el negocio principal, se innova en negocios que os son cercanos, que a lo mejor hoy no son la principal fuente de ingresos dentro de vuestras compañías, pero que lo pueden ser en el futuro. Y se innova en un departamento que nosotros denominamos de innovación Wild and Crazy, salvaje y loca. Y ese departamento lo dirige esta persona que tenéis en pantalla. Se llama Astro Teller y es el director del departamento Google X. Y Google X es el departamento de innovación más avanzada. Es el departamento donde salió el coche sin conductor o el coche autónomo, ¿vale? Entonces, cuando se aborda un problema dentro de este tipo de departamentos, se aborda con esta filosofía, que es la filosofía de tratar de mejorar un problema, no un 10%, sino un por 10, multiplicar por 10. Y la razón es la siguiente: si pensáis en vuestros indicadores de negocio, cualquiera que tengáis, ingresos, satisfacción de clientes, disminución de costes, ventas, cualquier cosa que tengáis en un momento determinado, y yo os digo, en el 2017 hay que mejorarlo un 5%, lo que vais a hacer es lo siguiente: os vais a vuestros equipos, os apoyáis en las herramientas en las que venéis apoyándoos todo el tiempo, en vuestra experiencia que os ha permitido tener éxito y llegar hasta donde estáis. Vais a poneros a apretar los tornillos correctos y probablemente conseguiréis el 5%, ¿vale? Y no digo que sea fácil. Pero si lo que os digo es, no, 5% no, multiplicar por 10, lo primero, después de que os tiemblen un poco las piernas, porque no son objetivos fáciles, es que vais a repensar por completo, con pizarra en blanco,
¿Qué es lo que estáis queriendo solucionar? ¿En qué consiste el problema? ¿Cuál es la esencia básica del problema que estoy queriendo solucionar? Probablemente os empecéis a arropar en personas distintas de los que os acompañan normalmente y empezaréis a preguntarle a ¿cómo vería esto un antropólogo, un filósofo, un economista, un biólogo? Personas distintas, ya no solo de un departamento de ingeniería, para poder capitalizar esa diversidad y esos puntos de vista y ver si efectivamente la tormenta perfecta a la que hacía mención anteriormente hace que hoy sea posible repensar este problema de una forma muy distinta a como lo hemos venido haciendo en el pasado. Hoy o dentro de 3 años, porque dentro de 3 años, 2 elevado a la 3, 8, lo que comentaba anteriormente. Entonces, es importante este tipo de pensamiento para algún tipo de proyecto porque os pone en la mente del disruptor. El que os quiere desplazar, el que quiere destrozar vuestra compañía, el que quiere tener éxito cambiando las reglas del juego de vuestro negocio, lo está haciendo con procedimientos de este estilo, repensando por completo la experiencia. Entonces, ¿es fácil multiplicar por 10? Claramente no, ¿vale? Pero si os quedáis en un por 2, habréis conseguido cosas muy interesantes, y no solo eso, sino que en un momento determinado podéis llevaros la sorpresa de que con este tipo de pensamiento disruptivo de innovación avanzada acabáis descubriendo algo por el camino distinto a lo que estabais persiguiendo, pero que tiene mucho valor para vuestra organización. La bombilla, en cierta forma, no se descubrió tratando de mejorar la vela. Y en ese tipo de innovación más de tipo experimental, este tipo de magia existe, ¿vale? Por supuesto hay que trabajar duro, pero muchas veces cuando estás trabajando duro y cuando te das la oportunidad de fracasar y de experimentar, acabas descubriendo verdaderas maravillas. Esas son las cosas en las que estamos trabajando hoy en Google, dentro de este departamento. Y estamos haciendo cosas tan curiosas porque veáis cómo de optimistas somos ante la transformación digital como lo que tenéis en pantalla. Esa lentilla que está ahí es una lentilla que permite medir el nivel de glucosa en sangre a través de la lágrima del ojo. Entonces tú te pones tu lentilla y eres capaz de sensorizar, ya no digo la glucosa, sino probablemente muchos otros parámetros vitales de una forma sencilla y a partir de ahí estarte comunicando pues, con una bomba de insulina o con cualquier otro tipo de necesidad o de tratamiento de tipo preventivo que podamos necesitar. Lo que tenéis a la derecha son unos globos aerostáticos que suben a 30.000 metros de altura y dan acceso a Internet a lo que haya debajo, aunque haya un desierto, aunque no haya antenas, aunque no haya cables, aunque haya una catástrofe por un terremoto. Y somos capaces, y bromeaba alguien antes en la sala, creo que era el subdelegado, de lo importante que es Internet en el día de hoy. Bueno, pues con este tipo de tecnologías somos capaces de desplegar Internet en zonas del planeta donde o no se ha desplegado por razones económicas o se ha desplegado pero en un momento determinado ha fracasado por cualquier tipo de catástrofe natural, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar de los coches autónomos que quizás hace algunos años hubiesen sido vistos como un sueño y que yo creo que hoy, y probablemente más aquí que nunca, en Burgos y con la importancia que tiene todo el sector de automoción, son una realidad en la que están trabajando todos y cada uno de los fabricantes y sin duda va a cambiar muchas industrias y va a cambiar la experiencia en lo que se refiere a automoción de muchos de los que estamos aquí. Esto es lo que ha llevado a Google, este optimismo ante la transformación digital que os he querido contagiar, a crear Alphabet. Alphabet es la matriz empresarial de la cual cuelga Google, porque Google cuando se fundó hace 19 años se fundó con el propósito de organizar toda la información del mundo y ofrecerla de forma sencilla y fácil a todas las personas. Pero el coche sin conductor ya no es eso, las lentillas ya no son esos, el globo aerostático ya no es eso. Entonces lo que hemos creado es una estructura empresarial que se llama Alphabet, de las cuales Google es una empresa, pero hay otra pata que se llama Calico, que está obsesionada con aumentar la esperanza de vida del ser humano hasta los 150 años. Hay otra parte dentro de Alphabet que es Waymo, que es todo lo que tiene que ver con la conducción, con los automóviles autoconducidos. Hay otra parte que se llama Verily, que tiene que ver con cómo mejorar dramáticamente la forma en la que gestionamos las enfermedades y esperamos así tener un largo etcétera, ¿no? Tenemos la suerte de tener unos fundadores que se lo creen mucho, que creen que la transformación digital lo que hace es abrir enormes posibilidades para reescribir las experiencias, los negocios y las industrias, y en eso es en lo que estamos volcados dentro de Google. Acabo aquí, quiero resumir diciendo que primero, la transformación digital nos afecta a todos, en lo personal y en lo profesional, y hay que tener esa actitud de reinvención continua. En segundo lugar, la herramienta fundamental que tenéis dentro de vuestras empresas para conectaros a esa transformación digital y para sacarle provecho a esa transformación digital es la innovación. Y no vayamos más lejos, no penséis mucho más lejos. Innovación es personas y tecnología. Un poco de tecnología y mucho de personas. Apostar por vuestros equipos, dar la oportunidad de que esa innovación surja dentro de vuestras organizaciones y pensar cómo generáis una cultura más digital en la cual la innovación florezca.
Y mi tercer mensaje es ese: seamos optimistas, porque es verdad que lo de disrupción suena duro, pero transformación es fundamentalmente oportunidad, y nada impide que las empresas que estáis hoy aquí sean los grandes gigantes tecnológicos, quizás dentro del Forbes 500, dentro de tan solo unos años. Muchas gracias a todos y enhorabuena de nuevo por la inquietud y a Foro Burgos.